3 de cada 10 jubilados considera que en el momento de la jubilación no estaba preparado para afrontar esta nueva etapa de la vida. Y 7 de cada 10 considera que es útil y necesario prepararse para la jubilación. Son datos del Barómetro de Mayores publicado en 2014 por la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados. Y es que la jubilación marca un momento trascendente para la vida de las personas y un cambio cualitativo que afecta a todos los niveles. Uno muy importante es el económico, por la disminución de ingresos que suele suponer. En Sin Distancias hablamos del retiro laboral, de las variables psicosociales implicadas en este proceso y de la necesidad y posibilidad de intervenir sobre ellas, de controlarlas. Y lo hacemos con la ayuda de 3 investigadores que trabajan sobre estas cuestiones. En Sin Distancias nos acompañan Gabriela Topa Cantisano, profesora del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED. Gabriela, bienvenida. Hola a todos y a todas. Y 2 invitados más. José Luis Caeiro García, experto en temas demográficos y geografía, tutor en el Centro Asociado de la UNED Madrid Sur, de la licenciatura de Historia. José Luis, gracias por tu presencia una vez más en Sin Distancias. Hola y gracias a vosotros por habernos invitado. Y otra invitada es Irene Jiménez Álamo, psicóloga. Irene, bienvenida. Saludos a todos, gracias. Bueno, pues hablamos hoy de la jubilación y de cómo afrontar mejor esta etapa de la vida. Y lo primero quizá que habría que comentar es la necesidad de plantearse la jubilación, de planificar de una forma más precisa o mejor de lo que venimos haciendo esta etapa de la vida, ¿no, Gabriela? Sí, la gente durante muchísimo tiempo en las sociedades tradicionales simplemente trabajaba hasta que ya no podía trabajar más, hasta que se moría. Y en las sociedades modernas, diríamos, o desarrolladas, hoy en día se dan 2 fenómenos. Por una parte, las personas llegan en mejores condiciones a la edad, en mejores condiciones físicas, quiero decir, y mentales a la edad adulta, tienen un largo periodo de sus vidas fuera del mercado laboral y para ese periodo es muy importante planificar y prepararse para vivirlo lo mejor posible y para poder hacer frente a todos los desafíos que esa etapa nueva supone. Quizá habría unos datos demográficos que hay que tener en cuenta y que son muy importantes a la hora de replantearse de alguna manera este tema de la jubilación. José Luis. Sí, porque en general se piensa que el espacio es algo que podemos cuantificar y que se puede hacer en una clave puramente matemática. Pero desde hace ya bastante tiempo se ha comprobado que el espacio no es algo neutro. El espacio es un espacio percibido por las personas, es un espacio donde se dan confrontaciones sociales de grupos de poder dentro de ese espacio. Pues entonces eso lo tendremos que tener en cuenta. Y luego también el hecho de que, bueno, hay una pérdida de habitantes progresiva desde el punto de vista demográfico y del envejecimiento de la población. Son 2 aspectos también fundamentales. El envejecimiento es un hecho que tendremos que ver cómo lidiamos con él. Es algo que va a acompañarnos y sobre todo a las sociedades desarrolladas, que es un fenómeno que viene a quedarse, no va a ser temporal, no se va a solucionar simplemente con llegada de inmigrantes. Entonces tendremos que ver cómo resolvemos esa situación nueva, que no quiere decir que sea crítica ni que vaya peor la situación de todos, pero que tendremos que ver cómo manejarla. Irene Jiménez, tú estás haciendo tu tesis doctoral sobre los aspectos financieros o los aspectos económicos de la jubilación. Cuéntanos un poco en qué consiste en líneas generales tu investigación. Eso es. Pues actualmente estamos viendo un poco cómo la interrelación entre variables psicológicas, económicas y contextuales nos pueden ayudar a predecir en qué medida las personas van a ahorrar para esta etapa de la vida. Se están considerando algunos factores como, por ejemplo, los conocimientos que tienen las personas sobre finanzas, también la claridad con la que las personas se fijan sus metas para la jubilación, también, por ejemplo, el acceso que tienen a recursos económicos, si tienen un mayor o menor nivel de ingresos, y también la orientación de futuro de la persona, en el sentido de si normalmente hacen proyecciones a largo plazo o viven un poquito más al día.
Y en líneas generales, ¿cuál es el resultado que estás obteniendo? Estamos cambiando un poco la idea de jubilación en el sentido de prepararnos de una forma mucho más pensada y mucho más medida hacia esa etapa de la vida desde el punto de vista económico. Ahorramos a lo largo de la vida para jubilarnos luego y tener una situación económica mucho más favorable. Sí, al menos la investigación que se está haciendo en el último tiempo está aportando algo importante, que es la consciencia de que hace falta preparar la jubilación, porque normalmente nos centrábamos mucho en el inicio de la actividad laboral, pero poco en el cese de esta actividad, y se está viendo que no basta solo con dejar que pase el tiempo y que veamos qué es lo que va a pasar cuando llegue ese momento. Necesitamos prepararlo, porque depender solo de un sistema de pensiones no sirve para todo tipo de personas, porque si tu pensión es buena, estupendo, pero si no, tendrás que poner algo de tu parte para llegar en unas buenas condiciones a la jubilación. Y menos ahora, ¿no? Que nos están amenazando constantemente, claro. No sé si con razón o sin ella, sobre la falta de recursos, ¿no?, para hacer frente a esas pensiones. Bueno, si entramos un poquito más en detalle sobre tu investigación, cuéntanos por qué es importante planificar el aspecto económico de la jubilación. Pues bien, es importante porque, como hemos dicho, la cantidad de dinero de la que vamos a disponer cuando nos jubilemos no solo puede depender del factor o el momento institucional en el sentido de cómo se encuentre en ese momento el sistema de pensiones, sino que también la persona va a tener que poner de su parte para, llegado ese momento, disponer de unos buenos ahorros. Por tanto, la planificación financiera supone un desafío en sí, tanto para los asesores financieros, la propia persona y las instituciones. Para los asesores financieros supone un reto estar al día sobre las condiciones cambiantes del mercado y hacer que sus consejos a las personas lleguen a tiempo. Por su parte, las instituciones tienen que diseñar sistemas de pensiones que sean justos, equilibrados y sostenibles de cara, como bien decíamos antes, al aumento de jubilados que va a producirse. Y las personas, por su parte, a nivel individual, deben informarse sobre los productos financieros y servicios que estén disponibles. Y si a esto le añadimos las complejidades que están asociadas al cálculo de la planificación financiera de la jubilación, muchas personas se van a sentir abrumadas, desorientadas a la hora de organizar esos ahorros para la jubilación. Entonces, un poco más a nivel individual, planificar la jubilación en términos económicos implica decidir cómo se van a distribuir unos recursos que van a ser limitados y que se van a destinar muchas veces a unos objetivos en contra de otros. ¿Y eso lo dices desde el punto de vista del Estado? ¿De qué recursos van a utilizar? No, ¿O del individuo? Me refiero a que, porque normalmente con la jubilación se produce una notable pérdida de ingresos, pero sin embargo tenemos que seguir haciendo frente a múltiples gastos, claro. Con lo cual los recursos y los objetivos que vamos a cumplir con ellos hay que organizarlos, porque todos no van a ser viables. Entonces, precisamente por este motivo, para evitar que la persona se encuentre en una situación de necesidad o de dependencia con la llegada de la jubilación, es necesario planificar previamente con la suficiente anterioridad esta etapa. De este modo, una jubilación asegurada en términos financieros sería aquella en la que la persona no tiene restricciones en el sentido económico, pero la cuestión es que pocas personas pueden imaginar en verdad esta libertad financiera. Tú puedes planificar a los 40, 45 años cómo va a ser tu jubilación, pero en realidad tampoco sabes muy bien qué necesidades vas a tener. Físicas, por ejemplo, de dependencia, tampoco sabes tu futuro laboral. En fin, hay muchos factores ahí, ¿no? Como mínimo hay 4 facetas en las cuales las personas tendríamos que poner el ojo, ¿no? Un poco esto que planteaba antes Irene de la claridad de las metas. Las personas deberíamos tener en cuenta que la salud también se planifica. Curiosamente, un resultado que le sale a Irene es que las personas aquí en España mayoritariamente creen que la salud depende del azar, depende de la buena suerte y no de la planificación. Y sin embargo, la salud también se organiza de alguna manera. Luego lo económico, pero también todo aquello que tiene que ver con lo psicosocial, es decir, con las actividades que voy a realizar, a qué voy a destinar mi tiempo, tantas horas que antes dedicaba al trabajo, ¿en qué las voy a invertir ahora? Entonces, si bien es cierto que hay aspectos de incertidumbre individuales, a nivel individual, es cierto que a nivel
diríamos, macro social o social, sí que hay algunas cosas que son certezas, ¿no? Como siempre nos cuentan los geógrafos. En realidad estamos hablando de un cambio de mentalidad, ¿no? De un cambio de mentalidad hacia lo que es la jubilación o el final de la vida laboral. Efectivamente. Un cambio de mentalidad en el sentido de que hay que ir pensándolo desde mucho tiempo atrás y que además es un proceso, que no es un evento único que aparece a los 65 o a los 67. De repente, un día te despiertas. Aunque está todo es muy previsible, ¿no? Pero realmente en general nos pilla un poco desprevenidos. José Luis. No, y además creo que lo que lo hace más acuciante ahora y más importante calcularlo, y a veces lo hemos comentado entre los investigadores, que no es una cuestión, porque esto suena un poco a burgués, o sea, ¿quién puede calcular realmente cómo va a ser su jubilación? Sino el que tenga un buen trabajo a lo largo de toda su vida y muchos ingresos, entonces este es el que lo va a hacer, pero las cosas hay grados, es verdad que el señor que tiene muchos más ingresos podrá tener más facilidades para programarlo, pero el que tiene menos lo va a tener que programar igual, porque va a llegar a una situación en que eso va a ser necesario. Que antiguamente esto, desde el punto de vista geográfico, el aporte cuál puede ser, que antiguamente esto estaba más repartido. ¿Por qué? Porque la población envejecida era menor, el porcentaje. Pues entonces teníamos una población joven y adulta que podía responder, en cierta medida, a esa falta de previsión que podrían haber tenido la generación anterior. Pero eso en el futuro va a ser mucho más difícil. Si tenemos una población envejecida que se calcula en torno al 30-35% del total, pues es muy difícil que las generaciones jóvenes puedan responder a esa demanda de montones de elementos, de servicios, de atención. Entonces, claro, la jubilación aporta la geografía aporta desde ese punto de vista. Es decir, ¿qué podemos hacer o cómo lo podríamos hacer? Se ha formado un debate en los últimos 2 años con cómo prepararnos para esa jubilación. Algunos dicen, y es la línea en que han tomado los gobiernos, de que si tenemos que repartir la jubilación entre aquellos que aportan, en los que están en una situación activa, como vamos a tener menos activos y vamos a tener más jubilados, pues o los jubilados cobran menos o no hay solución posible. Uh-huh. Pero eso tampoco es tan cierto. Por eso comentábamos al principio lo de que el espacio no es neutro. O sea, nosotros podemos decir cómo nos vamos a enfrentar a la jubilación y tomar decisiones políticas en torno a ello. ¿Qué quiero decir con decisiones políticas? Pues en lugar de unir la jubilación directamente a la cantidad de población activa, es que la jubilación pudiera pasar a los presupuestos generales, como está en Dinamarca. Entonces, ¿cómo pago la jubilación? Pues va a carga de los presupuestos generales, igual que van las carreteras, que no hay que tener activos para hacer carreteras. Hay otras medidas posibles. Hay otras medidas posibles, no una única forma de salir desde el punto de vista. Además se están poniendo en marcha en otros espacios, como tú dices, en otros países. Claro, es posible hacerlo. Aparte, por ejemplo, uno mira la tasa de población activa hoy de España, que está en torno a un 59,4%, pero hay una diferencia entre mujeres y varones de más del 12%. Mujeres activas tenemos el 53% y varones tenemos el 65%. Entonces, si nosotros lográramos incorporar todas esas mujeres que faltan al mercado laboral, pues eso sería una riqueza que tiene el país, que a la hora de pensar cómo voy a pagar las jubilaciones, tendría muchas menos dificultades de las que tengo hoy. Entonces, no solamente es una cuestión de cómo hacer más recortes. Irene Jiménez, siguiendo con tu investigación sobre los factores económicos, ¿qué factores están influyendo realmente en que las personas se preparen desde el punto de vista económico o no para la jubilación? Bueno, pues tradicionalmente sí se ha visto en cierta medida que la edad, así como el género y el estado de salud influyen en esta planificación. Generalmente las personas de mayor edad son las que más planifican la jubilación en términos económicos. Esto, pues no sé, podría deberse a que quizás estas personas están más cerca del momento de jubilarse, por tanto lo podrían tener más presente y entonces se implican más en este sentido. Sobre la edad de inicio de la jubilación, en términos generales, se podría decir que es conveniente alrededor de los 40-50 años, pero cuanto antes se inicie este proceso, seguro que obtendremos mejores resultados en la línea de las investigaciones que se están haciendo ahora. En cuanto al género, decir que por tradición los hombres siempre han sido los que se han encargado de la preparación financiera
y además podría estar motivado porque sus carreras laborales han sido más continuas. Las mujeres quizás no han tenido esa posibilidad. Situación que ahora en la actualidad con las personas jóvenes vemos que se está reduciendo, ya que la mujer se ha incorporado al mercado laboral, ha tomado las riendas sobre su futuro económico y quizás vaya a cambiar esta tendencia de que no sean los hombres los que más planifican su jubilación. El estado de salud pues influye no solo el de la propia persona, también el de un familiar, un cónyuge que tengamos en casa, ya que si tenemos, como digo, alguien enfermo en casa, esto puede dificultar que podamos tener un trabajo que nos permita reunir los suficientes ahorros para esta etapa. Ahora bien, actualmente sí que estamos viendo otros factores, como decíamos antes, el acceso a recursos económicos. Podríamos pensar que la gente que tiene un mayor nivel de ingresos va a planificar más su jubilación y los que tienen un menor menos, pero hay investigaciones que contradicen esto, con lo cual no es solo la cantidad de dinero que una persona o familia tenga lo que va a determinar esa planificación de la jubilación. Además, se ha visto que los conocimientos sobre finanzas son importantes porque hay estudios que revelan que los hogares donde existe un mayor conocimiento financiero planifican más. Y además, formación en esta materia económica mejora la planificación que realizan las personas. Por otro lado, como comentábamos, las metas, como para cualquier cosa en la vida son importantes, aquí también, y cuanto más definidas y claras estén, se ha visto que las personas se implican bastante más con la planificación financiera. Y finalmente una vía interesante es la perspectiva de futuro que tiene la persona, que como hemos mencionado antes, hay gente que se hace proyectos a largo plazo, tiene visión de futuro y estas personas probablemente participarán más en programas de planificación financiera que alguien que vive más al día, no se hace objetivos a largo plazo y no se le pasa por la cabeza ni siquiera esta posibilidad de planificar la jubilación. Pues interesantes, desde luego, los factores que estás analizando en tu investigación. De todas formas, en España hay un debate público también muy importante. Gabriela, ¿quieres añadir tú algo? Sí, lo que quería añadir era que lo más relevante de esta investigación es que todas esas variables que Irene señala son variables sobre las que sí se puede intervenir. Es decir, yo no puedo intervenir sobre, a lo mejor directamente sobre lo que gana una persona, pero sí puedo intervenir sobre los conocimientos financieros con los que llega a la edad adulta, enseñándole finanzas, no me refiero a finanzas elaboradas, sino a finanzas prácticas, desde que está en la escuela primaria, prácticamente. De hecho, en otros países de Europa y especialmente en Canadá y en Australia existen programas sobre lo que se llama la enseñanza a los jóvenes de finanzas, el conocimiento financiero de los jóvenes. ¿Por qué? Porque entienden ellos que es muy importante preparar a la gente desde pequeña y desde adolescente para que llegue con conocimientos adecuados. Y luego la otra variable sobre la que es muy importante incidir, que ella también ha señalado, es el tema de la perspectiva de futuro, porque la perspectiva de futuro se educa, es decir, a la gente se le enseña a planificar a largo plazo, a postergar las recompensas inmediatas para obtener recompensas más importantes, más grandes, si logra demorarlas un poco. Y eso es una cuestión también de ejercicio. Por eso las líneas de investigación ahora están yendo tanto en el sentido de que hay una socialización familiar para el aprendizaje financiero, o sea, los que te enseñan a ahorrar, dicho en lenguaje sencillo, son tus padres, son tus modelos más cercanos en la familia, y que también hay mucho que puede hacer las instituciones educativas, incluso las mismas empresas. En muchos países son las empresas las que le dan seminarios y cursos a sus empleados de más de 45 años para preparar la jubilación. Entonces, por ejemplo, Irene estaba planeando implicarse en un programa para mujeres de menos recursos, para el desarrollo de conocimientos financieros, cuando menos básicos, ¿no? Y también algo que has dicho tú muy interesante sobre la planificación de la salud, ¿no? Es verdad que no pensamos que podemos de alguna manera anticiparnos al futuro, cuidándonos más, supongo, teniendo una educación sobre salud
mucho más aplicada a nosotros mismos y a nuestra familia. Efectivamente. De todas formas, me gustaría que comentarais, ya que vosotros tres estáis trabajando en estos asuntos desde hace tiempo, ¿cuál es vuestra opinión acerca del debate público que hay ahora mismo en España sobre las medidas de la prolongación de la jubilación? Desde el 2013, el gobierno español ha prolongado la jubilación hasta los 67 años de manera progresiva. ¿Cuál es vuestra opinión acerca de eso, José Luis? Primero, un punto de vista personal. Yo creo que seremos más longevos, estaremos en una situación de sanidad corporal mejor y tendremos, por lo tanto, una serie de competencias que podremos desarrollar más claramente. Ahora, que nosotros estemos en esa situación, a que se nos imponga que la jubilación tiene que ser en un determinado momento para continuar con un tiempo de ahorro y seguir aportando al sistema, porque si no el sistema no funciona, pues eso no es una forma de llevar adelante una política. Es decir, nosotros podemos plantear que queramos trabajar más o queramos trabajar de otra manera, que no terminemos con nuestra vida laboral a los 60 y pocos años porque estábamos mal y cercanos a un momento difícil. Pero eso no quiere decir que sea obligatoriamente. Entonces, cuando nos lo presentan como una cuestión sine qua non, a mí me parece que no corresponde. Irene, ¿me ibas a...? Sí, porque además en este tema pienso que algo que es obligatorio, algo que es genérico, obviamente a todas las personas no le va a venir exactamente igual de bien, porque no olvidemos que hay gente que trabaja y puede tener ganas de continuar trabajando porque tiene unas buenas condiciones, claro. Pero a la persona que ya está cansada, que ha tenido un gran desgaste físico, que no todos los trabajos lo tienen, a lo mejor que ahora de repente le digan, no, pues usted aquí no acaba, tiene que continuar unos años más ejerciendo su actividad laboral, pues depende del tipo de trabajo y de las condiciones, va a ser más agradable y más satisfactorio para la persona. Es una medida demasiado uniforme, ¿no? Claro. Para la cantidad de trabajadores, grupos profesionales y diferentes tareas que realiza cada uno. No es lo mismo que se jubile un obrero o un minero que se vaya a jubilar, pues, profesor que está sentado, por ejemplo. Es un problema de justicia social al final, sí. Porque si no las jubilaciones las terminan pagando justamente los que menos pueden para aquellos que viven más tiempo, viven mejor. Si yo hago uniforme el momento de la jubilación. Sí, yo creo que la clave es la flexibilidad, ¿no? Nuestro sistema se ha caracterizado porque la edad de jubilación se imponía por decreto y daba igual que tuvieses un gran deseo de continuar trabajando, te mandaban a casa, o que deseases acabar antes. Si tenías que acabar antes, las penalizaciones de tipo económico eran tremendas, porque te jubilabas con unas cantidades mucho peores, a lo mejor por haber adelantado tu jubilación solamente 18 meses o algo así. La clave sería poder establecer un sistema en el cual haya diferentes vías de salida. Existan, como en otros países, empleos puente en los cuales los trabajadores que desean continuar pueden hacerlo, bien sea en la misma profesión o a lo mejor en otro campo profesional distinto en el cual les apetecería desarrollarse y no lo pudieron hacer en su momento, porque en su momento tomaron opciones profesionales que estaban relacionadas con la ganancia de dinero, que era una exigencia que tenían en ese momento vital. Y luego, por otra parte, la posibilidad de que la gente reduzca progresivamente su implicación en el trabajo y pueda destinar parte del tiempo vital, porque no hay que olvidar que desde el punto de vista del individuo, uno como individuo tiene una sola vida. Entonces, a lo mejor hay un momento de su vida que quiere decir, bueno, pues ahora dejo de, no sé, atender un negocio o un comercio o una tienda y me dedico a formarme en un área que me hubiera gustado estudiar en otro momento y no pude, ¿no? Entonces, que las formas de salida puedan ser más idiosincráticas, diríamos, es decir, más adaptadas a las necesidades y a las demandas de cada sector, de cada persona y de cada tipo de tarea. Sí, el empleo en puente es una modalidad laboral que se está además poniendo en marcha en países nórdicos también, ¿no? En Estados Unidos. Efectivamente. Que es una buena alternativa, ¿no? O una medida complementaria a lo que puede ser una jubilación. Claro, aquí el problema es que en España generalmente se utilizaron las prejubilaciones como una medida de reducción de la tasa de paro.
Entonces, claro, había un problema, un importante paro juvenil, que todavía sigue siendo un importantísimo problema, y entonces, ¿quién iba a ser el que tuviese el coraje de decir voy a conservar a las personas mayores en el mercado laboral y mantener mientras tanto en el mercado del desempleo a los jóvenes? Entonces era un poco la sensación de, bueno, hay que hacer hueco a los más jóvenes, por consiguiente, que se vayan los mayores. Pero no hay que olvidar que aparte hay una pérdida enorme de experiencia profesional y de conocimientos. Bueno, por recoger un poco las reflexiones que habéis hecho aquí en torno a la jubilación, nos quedan 2 minutos. Vamos a concluir. Irene, para finalizar, un comentario breve. Me gustaría simplemente señalar que planificar económicamente la jubilación o otras esferas es muy importante porque cuando hacemos eso, previamente estamos anticipando una forma de vida. Estamos reflexionando sobre cómo va a ser nuestra, no sé cómo decir, nuestro día a día sin ejercer nuestro rol de trabajador. Entonces, previamente ponernos en esa situación nos va a hacer que nos pongamos como meta una serie de objetivos que van a ser más realistas, y en base a eso vamos a tener claramente una jubilación mejor preparada. Y esto a tener más control sobre nuestras vidas. Y en último término, esto va a redundar en un mayor bienestar. ¿Gabriela? Bueno, invitar a la gente a mirar el futuro con esperanza, pero con claridad, es decir, a intentar tener una mirada realista sobre el futuro, que a veces es algo aversivo, que nos produce desazón, y por eso pues torcemos la cara y miramos para otro lado, ¿no? José Luis. Y que una mirada realista no es una mirada pesimista. Digo, el envejecimiento de la población es un hecho, nuestro envejecimiento personal también, pero eso es un reto, una oportunidad, una posibilidad de encarar esa etapa final de la vida con una serie de herramientas y de competencias que no nos tienen por qué circunscribir a no poder. Es al contrario, es qué podemos hacer, y eso es lo que tenemos que plantear. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien, pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias a los tres por vuestra participación en Sin Distancias. Gracias a vosotros.